Voy a iniciar la grabación. Ya Sí, la inició, ya la profesor. acabé, sí, Gracias. señor. Bueno, pues muy buenas noches para todos. De manera muy especial, pues queremos saludarlos de parte, pues, del profesor Ramón Rangel y mi persona, pues darles una bienvenida en esta noche. De manera muy especial, pues agradecer, pues, por ustedes por tener esta amabilidad de conectarse en este día, un lunes a 7 de la noche, pues, pero lo hacemos pues con la intención de que las personas que trabajan, pues de alguna manera tengan un horario alterno en que puedan también pues acompañar en estas actividades académicas. Resaltar la importancia de estos espacios porque de alguna manera lo que estamos buscando es que el estudiante en este espacio principalmente deje unas claridades eh, precisas, pertinentes de la actividad de la tarea 3. Y en esa realidad pues yo le voy a pedir al profesor Rangel que muy amablemente pues se ha dispuesto también en este horario para dar esas orientaciones bien puntuales sobre cómo debe hacerse la tarea 3. Entonces, la idea es que pues estén muy atentos. Cualquier inquietud, pues al final de la actividad, creo yo, profesor Ramón, al final pues la vamos resolviendo y bueno, la idea es que podamos salir al final de la jornada pues bastante satisfechos con la orientación. Entonces, sé que hay estudiantes que han estado escribiendo en los foros, pero pues sí me gustaría que antes de hacer la retroalimentación precisamente sea este el espacio para que los estudiantes tengan bastante claridad de lo que vamos a pedir en la tarea 3. Alzó la mano la estudiante Vanessa, o de pronto fue por error. Bueno, profesor Ramón, el escenario es suyo. Puede dar inicio. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos a este espacio, a esta web conference número 3. Para ello, pues primero que todo agradecerles por conectarse. Sabemos el esfuerzo tan grande que hacen después de tener esta jornada laboral larga en sus oficinas y siendo hoy un día lunes en donde pues muchos de nuestros jefes nos piden informes y demás. Bueno, vamos a hacer un barrido el día de hoy de en qué estamos, cómo vamos, en qué actividad estamos, cuáles son los objetivos que tenemos en esta actividad y vamos a dar también un análisis integral. ¿En qué sentido? Como un background sobre la situación de las EPS en Colombia, ¿cierto? ¿Esto por qué? Porque dentro del trabajo que tenemos que hacer, nosotros tenemos que conocer ese contexto en el cual nosotros nos movemos para poder hacer básicamente el análisis de escenarios que queremos hacer con este ejercicio que tenemos. Bueno, muchachos, entonces, eh, como ustedes bien saben, ustedes pertenecen a la Escuela de Ciencias de la Salud. Estamos en el programa de la oferta de Administración en Salud y pues los prerequisitos profesionales son el conocimiento básico en principios contables, fundamentales de administración y comprensión general del funcionamiento del sistema colombiano, del sistema de salud colombiano y que ustedes también tengan esos prerequisitos de las capacidades de análisis de manejo básico de hojas de cálculo en Excel básicamente y habilidades de lectura crítica, y eso es algo en el cual hacemos especial énfasis. Nosotros, el material que ha dispuesto la UNAD es con el objetivo de que ustedes adquieran esas habilidades en la lectura crítica, ¿cierto? Para que ustedes también tengan un criterio crítico y puedan definir posiciones respecto de algún tema al cual ustedes están desarrollando. Adicionalmente, otro de los requisitos es adquirir unas disposiciones para trabajar con herramientas digitales, que es muy importante para nosotros. Bueno, teniendo en cuenta el número de créditos, pues bueno, nosotros tenemos 3 créditos, la tipología de curso es metodológico y el curso se puede habilitar. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las competencias de este curso? Bueno, aplicar los principios contables, las normativas vigentes y la estructura del Plan Único de Cuentas para registrar las operaciones financieras en instituciones del sector salud, ¿cierto? Asegurando la coherencia, legalidad y trazabilidad en la información financiera. También evaluar la información contable y los procedimientos de control financiero de instituciones de salud mediante el uso de indicadores de gestión, básicamente, y criterios de sostenibilidad y eficiencia para fundamentar la toma de decisiones administrativas.
Y eso es todo muy relevante, señores, porque todo lo que se hace acá es con el fin único de poder tomar alguna decisión sobre si se pertenece a algún nicho de negocio o no, o si toman la decisión mejor de liquidar alguna empresa o no. Descripción del curso. Bueno, como ya lo habíamos visto, este curso cuenta con 3 créditos. Está ubicado en el campo de formación de disciplina específico del programa de Administración en Salud y constituye uno de los fundamentos de la línea administrativa que tiene el programa en salud, ¿cierto? Debido a que aporta herramientas esenciales para la toma de decisiones financieras responsables e instituciones en el sistema general de seguridad social en Colombia. El curso se apoya en la estrategia pedagógica de aprendizaje basado en tareas. Es por eso que nosotros hemos dejado unas tareas, ustedes las van trabajando en grupo, incentivando mucho esas, ese conocimiento colaborativo. Porque cuando dos o más personas se reúnen a debatir, a deliberar sobre algún tema, pues ahí se genera conocimiento, ¿cierto? Y se crea el conocimiento. Precisando esto, pues lo que se busca es promover una visión crítica, ética y socialmente responsable del rol del administrador en salud frente al manejo de los recursos financieros. ¿En dónde nos ubicamos? En este momento nos ubicamos en la tarea 3, ¿cierto? Un componente práctico de actividades simuladas en donde se está simulando la proyección de unos escenarios dadas unas situaciones puntuales de algunas empresas. Ahora bien, a lo que vinimos. Yo les dije a ustedes que íbamos a hacer como un pequeño análisis financiero de la situación financiera de las EPS en Colombia. ¿Esto por qué lo hacemos, muchachos? Básicamente lo hacemos es con el objetivo de poder visualizar qué es lo que está sucediendo en este contexto desde el primer semestre del 2019 a la fecha, al primer semestre del 2025, eh, con el fin de ver ¿qué pasa a nivel financiero con todas las EPS o con las más importantes y relevantes? ¿Cierto? Bueno, este informe qué trata qué trata de mostrar. Básicamente, el informe fue elaborado por la Superintendencia Nacional de Salud y hace un análisis integral de la evolución de los activos, pasivos y cuentas por cobrar y pagar y de algunos indicadores financieros de las EPS. ¿Cuál es el objetivo que tiene la Superintendencia Nacional de Salud con este informe? Básicamente es la de visualizar la situación financiera de las entidades promotoras de salud en Colombia, analizando su estructura de activos pasivos y sostenibilidad entre el primer semestre de 2019 y el 2025. Antecedentes importantes que tenemos en este documento. Y acá vale la pena resaltar que este documento elaborado por la Superintendencia de Salud presenta un análisis financiero actualizado al primer semestre del 2025. ¿Por qué? Porque hay entidades que están obligadas a reportar sus estados financieros a la Superintendencia de Salud. Y esto con el fin básico de mostrar la evolución de los activos y de los pasivos entre el 2019 al 2025 y así poder evidenciar la concentración financiera y la composición de las principales cuentas de balanza, ¿cierto? Dentro de este análisis, pues bueno, este análisis como nace de la continuidad de una trazabilidad del informe elaborado por la Superintendencia Nacional de Salud, llamado Así Vamos en Salud, que nació en el 2024, si no estoy mal. El análisis financiero, pues ustedes lo pueden encontrar en la circular conjunta número 30 de 2023, al corte también de diciembre de 2024, para que lo puedan comparar con la anterior, con la última publicación que se tiene. Eh, ¿Qué se puede evidenciar en ello? Pues bueno, básicamente se pueden observar unas pérdidas recurrentes que se han presentado en estas compañías y asimismo una disminución significativa y progresiva en el patrimonio. Unos resultados del ejercicio, esto es importante, porque se están dando unas utilidades negativas. Si dan utilidades negativas, significa que el negocio no está rentando lo que debería rentar. Uno como inversionista
que pues recuerden que detrás de las entidades promotoras de salud hay inversionistas, ¿cierto? Y ellos van a necesitar generar una rentabilidad. A nivel internacional eso se conoce como el yield, ¿cierto? Que es la rentabilidad exigida por el inversionista para poder dar continuidad a un negocio. Asimismo, pues el documento resalta la importancia del seguimiento permanente de indicadores claves financieros con el fin de poder gestionar de una mejor manera el patrimonio y la liquidez y el margen acuerde del margen operacional de estas empresas. Bueno, eh, también como antecedentes tenemos la alta morosidad en las cuentas por cobrar que se está presentando particularmente en aquellas EPS intervenidas. Hay niveles críticos de morosidad, ¿cierto? Que esos niveles críticos de morosidad afectan el flujo de caja de los recursos que van hacia las clínicas, hospitales y demás entidades prestadoras de servicios de salud. Y que como consecuencia directa, eh, pues esto, al existir un deterioro de del flujo de caja en las clínicas y en los hospitales, esto tiene como una consecuencia directa, ¿cierto? Y esa consecuencia directa va a repercutir en la calidad del servicio que se presta de cara al consumidor, ¿cierto? Es decir, a nosotros como personas que utilizan el sistema de salud. Y también se ve un deterioro, además de la calidad, en la continuidad y en la oportunidad de la prestación del servicio. Yo soy ingeniero financiero, yo trabajo en la superintendencia financiera y también he venido haciendo un monitoreo muy importante a las EPS, porque hay muchas EPS que tienen unas posiciones muy importantes con el sistema financiero. Y la verdad me he llevado muchas sorpresas porque hemos evidenciado cómo ya hay EPS que están tomando decisiones en la operación de sus negocios. Eh, no lo había visto tan palpable, solamente lo había visto a nivel de informes financieros que ellos publican, en donde ya van cerrando a medida que ellos van tomando decisiones de la desmejora de las calidades crediticias de sus empresas, van cerrando negocios, van saliendo de negocios porque ven que hay negocios que no son viables. Uno de esos negocios viables, este fin de semana yo lo sentí, lo viví y lo conocí por una experiencia de una amiga que tengo que está embarazada. Me dice que ha sido muy difícil que pues a ella la, puedan la vayan a atender en una clínica diferente a las del POS para, para el nacimiento de su bebé. Antes era muy fácil conseguir clínicas que atendieran esto, pero ya las entidades se han dado cuenta que no es rentable tener esas unidades neonatales porque son servicios de alto costo que dado el alto nivel de morosidad en las cuentas por cobrar y en las cuentas por pagar hacia los hospitales, se hace que no sea un negocio viable, porque hay alguien que va a tener que pagar por esos servicios que se prestan, ¿cierto? Y al no existir el dinero, pues se van cerrando negocios que tienen un impacto alto en la sociedad, como es los servicios en el nacimiento de bebés, en los neonatales. Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento, muchachos? Yo solamente les quiero decir lo siguiente, yo no veo si ustedes levantan las manos, así que de manera muy respetuosa, yo les pido el favor que si ustedes me quieren interrumpir mientras yo estoy hablando, bienvenido sea y no se preocupen por ello. Bueno, muchachos, acá básicamente tomamos la información financiera de las CPS en Colombia y es un informe que está publicado en la Superintendencia Nacional de Salud, ahí lo ven como la fuente, que corresponde al catálogo de información financiera de las CPS del régimen contributivo y subsidiado, ¿cierto? Acá que logramos evidenciar cómo se da esa disminución en el activo, ¿cierto? Ustedes me dicen, pero profesor, acá estamos en el 2019 alrededor de 19 billones de pesos. Después pasábamos en valor de activos a 23 billones, ¿cierto? Hubo un incremento del 17%, pero acá empezamos a ver una desmejora
en el valor de los activos hasta el año 2023, ¿cierto? Con unas disminuciones en el valor del activo del -1 y del -3%, pasando de 22 a 20 de 22,94 billones a 22,21 billones, presentando una caída significativa en el valor de los activos que es demasiado preocupante. O sea, yo veo una caída en el valor de los activos del 16% y yo del 23%, y yo digo, wow, es una caída significativa respecto al año inmediatamente anterior, porque hay menos activos y la cantidad de afiliados se mantiene o incluso aumenta, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener menos, menos activo, menos propiedad, planta y activo, menos efectivo, menos plata para poder operar y brindar un mayor servicio al número de personas que está aumentando y están llegando al sistema, ¿cierto? Porque pues el sistema debe mantenerse en funcionamiento y debe siempre garantizar ese servicio. Acá vemos nosotros que en el último del 2024 al 2025 se presenta como un aumento del 9%, ¿cierto? Pero un aumento que sigue siendo inferior al promedio de los años 2020, 2021, 22 y 23, y por debajo de hace 5 años, ¿cierto? Lo cual llama mucho la atención, ¿cierto? En ese sentido, si las entidades incluyeran pues unas cifras que consolidadas, actualizadas y de manera permanente, digamos que están en un grado de, de en un grado como de permitirles prestarle una mejor continuidad en el servicio, y cabe mencionar una disminución sostenida en el número de las EPS, ¿cierto? Porque esto que va a conllevar que recordemos que en el 2019 existían alrededor de 40 EPS y ya al cierre del 2025 ya vamos en 23 EPS, lo que significa o lo que refleja el proceso de liquidaciones y retiros de entidades prestadoras de salud. Esto lo que estamos haciendo es un análisis macro sobre el contexto de las EPS en Colombia. Discúlpeme, pero ya a la hora, ya la voz se va y se me reseca mucho la garganta. Por tal motivo, y ante la debilidad financiera, muchos de los consumidores presentan múltiples quejas, ¿cierto?, sobre los servicios que están siendo prestados por las entidades, y es algo recurrente, es algo que uno lo está viviendo ya como usuario del sistema, ¿cierto? Sin embargo, pues lo que podemos evidenciar es que hay una gran incógnita en este proceso y por qué pues las EPS continúan prestando su servicio, o por qué una empresa como la nueva EPS no ha vuelto a reportar, que es algo que me llamó mucho la atención, la información financiera, sino esto solamente hasta el año 2023, ¿cierto? Porque ellos pues lo venían reportando acuiciosamente, pero pues ya dejaron de reportar esa información. Una de las posibilidades puede ser porque podría estar en un alto grado o dificultades financieras y no quiere generar por prudencia, seguro la Superintendencia Nacional de Salud, o no sé si el interventor o algo, por prudencia o el gestor, por prudencia no querrá generar algún pánico en el sistema. Lo repito, todo lo que yo estoy manifestando acá es opinión personal como analista financiero, ¿cierto? Es lo que yo veo, lo que me dicen los números, lo que me dicen las cifras y lo comparo con el contexto actual de lo que se vive en Colombia. Bueno, acá en esta gráfica que observamos el total de los pasivos de las EPS durante pues el primer semestre del 2019 al 2025. Recuerden, muchachos, que los pasivos, los activos es lo que yo realmente tengo, ¿cierto? Es con lo que realmente yo cuento para poder operar. Y los pasivos son todas aquellas deudas que yo tengo también para poder prestar o dar o financiarme para poder continuar prestando un servicio, ¿cierto? ¿Qué podemos evidenciar en esta gráfica? Bueno, en cuanto a las deudas de las EPS, pues podemos evidenciar que siguen siendo demasiado altas,
para este último año. O sea, estamos en un 2025 donde cada vez encontramos más EPS endeudadas y digamos que esta deuda parece un taxímetro que no fuera a finalizar, ¿cierto? Y que eso va creciendo como una bola de nieve, ¿cierto? Y eso nos puede poner a nosotros en un contexto desconocido en el que pues muchas otras empresas van a poder desaparecer. Aunque hoy hay más EPS que hace un par de años, que en el 2019, pues el promedio de estas deudas ronda aproximadamente los 25 millones de pesos y en el primer semestre del 2025 se registró un crecimiento respecto al 2024 en la deuda de las EPS de un crecimiento del 30%, ¿cierto? Pasando de 22,8 billones de pesos a 29,6 billones de pesos. Eh, acá es importante también resaltar que desde el 2023, pues Nueva EPS no ha remitido la información de sus pasivos y que esto es la información que está disponible en la Superintendencia Nacional de Salud, ¿cierto? Entonces, muy posiblemente a esos 29,6 billones le tenemos que subir unos pares de unos 5 o 6 billones más en deuda que no están siendo contabilizadas en ese informe publicado por la Superintendencia Nacional de Salud. Es importante tener en cuenta que en cuanto a la relación entre los pasivos y los activos de las EPS, estas están alrededor del 184%, ¿cierto? Del 18,8 al 29,60. Y esto lo que significa es que las deudas superan ampliamente los recursos disponibles para poder operar, ¿cierto? Esto que refleja que puede presentarse o manifestarse o materializarse una posible insolvencia técnica en el sistema. Yo no soy alarmista, pero solamente yo leo las cifras, ¿cierto? Ya que en su conjunto las EPS no cuentan con suficientes activos para poder cubrir esos servicios a la deuda, todos esos pasivos que ellos deben, ¿cierto? Entonces eso es importante que ustedes también lo tengan en cuenta. Una relación más o menos controlada sería entre el 100%, es decir, yo tengo para financiar mi operación el 100% de mis activos, pero pues acá la está siendo superada, lo cual no podría cubrir las deudas que actualmente tenga el sistema. Eh, bueno, acá les voy a mostrar cómo está la distribución de activos en NPS, ¿cierto? Básicamente ese es el ranking de las principales EPS de las cuales tenemos información disponible en la Superintendencia Financiera. Y tenemos acá, por ejemplo, Sura, que es una de las más importantes. Ella tiene una participación, bueno, una de las más importantes de salud total, con una participación del 21,9% de market share. Cuando yo les hablo de market share, corresponde a la cuota de mercado, ¿cierto? En valor de activos, básicamente. Seguida por Sura, seguida de Sanitas después en tercer lugar, y también tenemos a Copsalud, ¿cierto? Con el 11,6%. También tenemos una EPS muy importante acá en la región de Cundinamarca, que es Compensar, pero solamente tiene un valor de activos de 1,55 billones de pesos, ¿cierto? Ya más adelante vamos a ver cómo estas empresas, que son las más importantes, han presentado su composición. Bueno, acá que les estamos presentando, básicamente estamos presentando desde ese total de activos cómo está discriminado. Si ustedes se dan cuenta, acá tenemos estos 18 billones de pesos dentro de todas estas EPS, pero básicamente estas EPS se están concentrando 8,42 billones de pesos en efectivo, inversiones e inventario, ¿cierto? Y el 42,0%, es decir, el 7,61 billones de pesos en cuentas por cobrar. O sea, es algo que es bastante alto, porque tengo parqueados, por decirlo así, 7 billones que no sé cuándo me vayan a retornar, ¿cierto? Con un valor que a mí me parece que ese valor del 42% es bastante importante. eh, Porque eso puede hacer que ante el impago, ante esa cuenta que yo tengo por cobrar, cuando no me la pagan,
pues obviamente me va a afectar a mí cerca de una proporción significativa el ingreso en el flujo de caja que yo estoy esperando para determinado mes o para determinado periodo, para poder atender todo el servicio de la deuda o aquellos gastos fijos que tiene la operación y el mantener una EPS, ¿cierto? Ahora bien, de ahí debe existir que una proporción no despreciable podrá ser no recuperable, ¿cierto? Y eso es muy importante que uno lo tenga en cuenta, porque al no poderlo recuperar es algo que yo debo castigar. Al castigarlo es algo que no voy a contemplar. Y de ahí estaríamos ante un escenario adverso o crítico. ¿Por qué? Porque no voy a poder generar esos recursos que yo voy a necesitar para poder hacer o generar utilidades para la continuidad de mi operación. Acá lo vemos de otra manera, cómo han sido la evolución de las cuentas por cobrar. Y pues en este gráfico se observa una reducción importante en el número de las CPS, ¿cierto? Eh, Cada vez son menos CPS y pues recordemos que más o menos en el 2020-21 habían 34 EPS y ya enero habían 23 EPS, ¿cierto? Acá también que podemos ver, ese comportamiento puede estar muy asociado en gran medida a los procesos de accionamiento financiero que se han venido adelantando eh, se han venido adelantando por parte del gobierno nacional y de la ADRES, ¿cierto? Y por otro lado, pues a la reducción en el número de las EPS grandes que concentran una gran parte de este agregado total. A ello es importante tener en cuenta lo siguiente, muchachos, que no está registrada la información de nueva EPS. Entonces ahí ya tenemos como un pequeño sesgo de no tener esa información porque no sabemos eh, monetariamente eso a cuánto equivale, ¿cierto? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque antes estaban reportando aproximadamente 12 12 EPS la información y al 2025 solo la reportaron 8, ¿cierto? ¿Y por qué eh, esto es importante? Porque a medida que nosotros contemos con información, podemos hacer un análisis mejor y podemos así tomar mejores decisiones, ¿cierto? Porque los datos, que son estos números, nos podrían dar la suficiente información para decir hacia dónde se está moviendo el mercado o qué es lo que está sucediendo a nivel de salud financiera con una entidad. Es de precisar, muchachos, que pues la disminución de las cuentas por cobrar de estas entidades es un proceso contable definido de reconocimiento por recursos, ¿cierto? Y por el otro lado, después están los gastos asociados a las operaciones, ¿cierto? Que en el cual incurren estas entidades y que esto va a permitir o va a trascender o va a impactar eh, los resultados del ejercicio de cada periodo, es decir, en mi utilidad. Eh, Esto quiere decir que también pues la disminución de las cuentas por cobrar no implica necesariamente un mejor panorama financiero, ¿cierto? Sino que por lo contrario nos podría estar adelantando, dejo entre comillas, no lo estoy como eh, profetizando, pero podría desencadenar en una posible crisis financiera del todo el sistema, ¿cierto? Y en términos relativos, aunque el número de las EPS disminuye, las cuentas por cobrar siguen representando una proporción muy alta del activo total, porque recordemos los que estaban alrededor del 42% para el primer semestre del 2025 lo que evidencia que la liquidez, es decir, el efectivo que yo tengo disponible, depende en una gran medida en la recuperación
efectiva de los recursos que a mí me deben, es decir, en una recuperación efectiva de esas cuentas por cobrar, ya que es muy importante lo que yo les manifestaba. Si yo no tengo una adecuada gestión de esas cuentas por cobrar, muy posiblemente yo no voy a tener el suficiente dinero para poder pagar también mis obligaciones cuando estoy adelantando mi operación. ¿Qué eso en qué va a repercutir? Ya lo vimos. En uno, desmejora de los servicios, que algunos de ustedes me imagino que también los han vivido. Y dos, en menos cobertura sobre algunos servicios, algunas enfermedades o algunas cosas adicionales que se prestan en el sistema de salud. Discúlpeme. Bueno, ahora pasamos ya a esta otra parte relacionada con la concentración de la composición de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar, ¿cierto? En cuanto a los pasivos, tenemos que, bueno, tenemos 29.6 billones de pesos en pasivos, o sea, es una cifra bastante alta, ¿cierto? Para el primer semestre del 2025. Y se evidencia una alta concentración en pocas entidades. Si ustedes se dan cuenta, más o menos acá estamos recogiendo de esos 29 billones, más o menos acá estamos recogiendo un 50, casi el 50%, ¿cierto? Entre Salud, Famisanar, Sanitas, Salud Total y Salud Total, ¿cierto? Eso es una cifra bastante alta para estas entidades porque tienen una alta concentración en sus pasivos. Y se evidencia eh, esta alta concentración debido a que en gran medida eh, las entidades gestionan operaciones a nivel nacional, ¿cierto? Si se dan cuenta, compensar pues está muy por debajo y ahí ya es donde empezamos a ver cómo opera cada una de estas entidades, ¿cierto? Este hecho hace que pues aquellas entidades que presentan operaciones más amplias pues te atiendan también a una mayor población afiliada, ¿cierto? Y, por ejemplo, de estas 7 EPS, pues ellas están agrupando ya el 52% de los afiliados del país, que si en Colombia somos más o menos 50 millones de habitantes, y digamos que de esos 50 millones de habitantes, voy a decir una cifra sacada de la manga, el 30%, es decir, eh, casi 35 millones de habitantes o 40 millones de habitantes, 35 millones de habitantes, digamos, están afiliados al sistema de salud y le deben el 52% y atienden el 52% de este sistema. Estamos hablando que muy posiblemente, alrededor de 10 millones de personas se podrían ver afectadas en la prestación de sus servicios, ¿cierto? O que no puedan prestar el servicio, dada las dificultades que presenten estas entidades en sus estados, dadas las dificultades financieras que presentan estas entidades en sus pasivos. Ahora bien, este pasivo, ¿cómo se distribuye? ¿Cierto? Estamos viendo que un 52% de esas cuentas por cobrar de ese pasivo está concentrado en provisiones, 46% de las mismas en cuentas por pagar y otros pasivos diferentes. Ya esto es marginal, ¿cierto? 0.2 billones y 0.16 billones ya son marginales. Pero en cuanto a estos 15 y 13 billones que tenemos acá, es una cifra que pues no es nada despreciable, porque ya estamos hablando más o menos de unos 28 billones, de los cuales 15 billones están siendo provisionados. Cuando yo estoy provisionando ese monto, significa que yo eh, muy posiblemente estoy atendiendo algo, estoy provisionando algo que no me van a pagar. ¿Y esto por qué? Porque acá también se incluyen aquellos litigios, demandas o provisiones por costos y gastos que no han sido liquidados. O también aquellas obligaciones fiscales, que son las obligaciones fiscales, son todo lo relacionado con los impuestos eh, que voy a tener que pagar, ¿cierto? Entonces, Buenas noches, las profe. entidades, hola, sí, muy buenas noches.
Con todo respeto, bueno, la verdad no estoy comprendiendo nada de lo que usted nos dice. Pues yo me había conectado de acuerdo a una actividad de guía de aprendizaje que nos dejaron con unos puntos que decía descripción de un proceso y estructura de datos utilizados, presentación de estados de resultados y balances generales y de acuerdo a a un Excel simulado. Entonces, pues, la verdad no sé si lo que usted está hablando más adelante ya va a tocar ese tema, lo que son resultados numéricos, interpretación, de acuerdo como a a una IPS que íbamos a tomar en Sí, especial. señora. Sí, señora. Lo que pasa es que al inicio de la reunión hablamos sobre que vamos a dar este contexto macro, porque este contexto macro les va a ayudar a ustedes a poder hacer el ejercicio de la definición de escenarios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchos nos han escrito que no han entendido cómo hacer el ejercicio y ni tampoco cómo tomar esas variables claves. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá estamos presentando un informe realizado por la Superintendencia Nacional de Salud, en donde les da a ustedes insumos relevantes para poder hacer la modelación que se les está pidiendo en el ejercicio financiero que deben entregar. ¿Con quién hablé, perdón? Es que no veo cuando levantan las manos o me intervienen. Entonces, esto es algo para que ustedes tengan la información suficiente para que puedan adelantar el trabajo. ¿Sí fui claro contigo? Algo. Sí, entonces esto va a servir de insumo para que tú puedas hacer el ejercicio y ya después lo conectamos. Igual va a quedar grabado, entonces tú vas a poder repasar lo que hablamos al inicio, ¿cierto? Bueno, acá, ¿qué les quiero compartir en este momento, en esta gráfica, muchachos? Pues básicamente vamos a tener, vemos cómo ha sido la evolución de toda la industria de las CPS durante el último periodo, durante los últimos semestres, desde el 2021 al 2025, en donde vemos cómo las cuentas por cobrar están aumentando, ¿cierto? Y vemos cómo las cuentas por cobrar también vienen disminuyendo, pero acá empiezan también a aumentar. Ahora bien, lo que llama mucho la atención es este nivel tan alto de las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar. ¿Por qué? Porque son obligaciones que se tienen con algún hospital o alguna entidad prestadora de servicios. Acá también vamos a ver cómo ha sido la evolución de las cuentas por cobrar de esas EPS intervenidas. Y ya cuando están intervenidas, esto va a hacer que se presenten una alta dificultad de, de la recuperación de esos dineros en el sistema, ¿cierto? Lo que va a ocasionar en que si alguien no le paga a alguien, por ejemplo, si tú prestas un servicio y a ti alguien no te entrega esa plata, pues va a ser una plata que no voy a poder tener para poder pagar mis otras obligaciones, ¿cierto? Entonces esto va haciendo una bola de nieve que va afectando a todo el sistema general de salud. Y aquí básicamente vamos a ver un análisis de los indicadores financieros de las EPS para cada semestre, en donde al revisar la evolución de las EPS durante los primeros semestres del 2022 a 2025, nosotros logramos evidenciar un deterioro sostenido en aquellos indicadores estructurales, ¿cierto? Que reflejan pues una fragilidad en el aseguramiento de la salud. Con respecto al patrimonio, por ejemplo, nosotros estamos identificando que son patrimonios negativos, ¿cierto? Que son patrimonios negativos, ¿cierto? Y que eso se está multiplicando más o menos casi que 20 veces, ¿cierto? Ese negativo de ese patrimonio, ¿cierto? Es decir, estamos viendo cada vez que las entidades se están descapitalizando más y se están quedando sin recursos. Y esto se puede ver como una caída libre que se está presentando eh, en, en el patrimonio que tienen las entidades. Es de resaltar que pues acá hay 10 entidades que más o menos tienen un patrimonio de 1 billón de pesos, de las cuales las siguientes 3 entidades que hay en el sistema pues presentan unos déficits preocupantes que ascienden alrededor de 12 billones de pesos. Por otro lado, vemos cómo ha sido la evolución de esa disminución del patrimonio.
¿no es cierto? Y todo esto es un alertamiento para que en serio se monitoree, se evalúe cómo está la situación financiera de las entidades, porque este resultado operacional que se afecta en los ingresos obtenidos para las empresas a nivel financiero, en la atención médica, resulta suficiente como para poder entender ese comportamiento deficitario que se está presentando en los últimos años de una manera constante. Para concluir esta parte, es importante tener en cuenta lo siguiente, que hay una crisis estructural sostenida financiera en el sistema, ¿cierto? Hay ingresos insuficientes frente al costo real en salud y también es necesario que se ajusten las UPC que se tienen y revisar sobre todo los modelos de financiación que actualmente tienen las EPS. Y algo que está agravando el actual contexto de la situación financiera de las EPS es esa ausencia de la información que se tiene sobre nueva EPS. Y urge de manera regulatoria, te urge y es vital que se reglamente rápidamente todo lo que tiene que ver con la efectividad de la política pública, ¿cierto? Eh, Les quiero compartir en este momento, antes de pasar a la otra parte, un video que nos contextualiza sobre lo que estamos viviendo en Colombia. Está, está, está. Voy a compartir pantalla completa y por favor me confirman si escuchan. La nueva EPS sigue creciendo. Un informe ¿Aló? ¿Escuchan escuchan? de la ¿Escuchan el Contraloría audio? revela que la Perfecto, nueva gracias. EPS sigue creciendo. Un informe de la Contraloría revela graves problemas financieros y administrativos que ponen en riesgo la atención de millones de usuarios. Según el ente de control, la nueva EPS podría ser inviable a finales de este año. La nueva EPS, que hoy atiende a más de 11.5 millones de colombianos, atraviesa una crisis que ha encendido las alarmas en el sistema de salud. Un informe de la Contraloría de 83 páginas revela que pese a estar bajo intervención desde abril del 2024, la situación financiera y administrativa no mejora, por el contrario, se ha deteriorado aún más. El malestar también se refleja en los usuarios. En el primer semestre del 2025, las peticiones, quejas y reclamos aumentaron un 63% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando los 46.000 casos. La mayoría tienen que ver con demoras en la asignación de citas médicas y en la entrega de medicamentos. El informe advierte que si la tendencia continúa, el patrimonio de la entidad podría cerrar en 2025 en menos 9.16 billones de pesos, lo que la llevaría a un escenario de inviabilidad estructural para finales de este año. Eso significaría que la nueva EPS perdería su capacidad operativa, dejando sin cobertura médica a millones de afiliados. La Contraloría también encontró que existen relaciones comerciales sin formalizar con uniones temporales y que la mayoría de los contratos presentados tienen deficiencias en las notas técnicas, documento clave para justificar costos, describir servicios y fijar criterios de pago. En total, 14 contratos tienen notas incompletas y 4 ni siquiera las registran.
Entre diciembre del 2022 y marzo del 2025, la deuda de Nueva EPS creció un 198%, llegando a 21.3 billones de pesos. Según la Contraloría, la Nueva EPS enfrenta un deterioro progresivo de sus finanzas y su gestión administrativa. Apunta a una inviabilidad a finales de este año, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. 7. Aló. Bueno, ¿esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a nosotros para poder hacer el ejercicio que tenemos que entregar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra guía de aprendizaje? Ya les voy a compartir. Entonces, todo esto es un proceso. Queremos que ustedes tengan la suficiente información, tengan la suficiente claridad, tengan suficiente información disponible para poder hacer el ejercicio. Entonces, la guía de aprendizaje nos dice lo siguiente, ¿cierto? Nos dice que vamos a evaluar la información contable y financiera, el control financiero de las organizaciones del sistema de salud con criterios de sostenibilidad, eficiencia y cumplimiento normativo, que se debe descargar una plantilla en Excel, que se debe llevar la guía del ejercicio de simulación, que se debe hacer la normativa contable y financiera, que se debe tener en cuenta el objeto virtual del aprendizaje del curso y pues todos los recursos asociados a la información financiera de las entidades. Un momento, por favor. Entonces, es importante que esta es la segunda sesión en la cual ya vamos a interiorizar más sobre cómo deben entregar ustedes la actividad. Nosotros les hemos dejado a ustedes un archivo en Excel, ¿cierto? Ustedes tienen ese Excel, ¿cierto? En este Excel, nosotros, ¿qué vamos a poner? Cuando se hace proyección de estados financieros, nosotros tomamos el valor mensual de esos valores y lo llevamos a anualmente, ¿cierto? Acá ustedes ya lo van a tener anualizado, ¿cierto? Es decir, ustedes no van a tener que hacer todo el ejercicio de la proyección de los estados financieros, sino que ya vamos a tener unos supuestos internos acá para que ustedes analicen la información. Ahora bien, ¿cómo la analizamos? Pues bueno, una manera de analizarlo es de la siguiente manera. Yo descargué los estados financieros de Salud Total. Los encontré en la página web de Salud Total. Los estados financieros de Salud Total están presentados, están al público en general al corte de diciembre de 2025. Acá ellos me dicen cuánto es el valor contributivo y cuánto es el valor subsidiado, ¿cierto? Y cuántos son los planes de atención complementarios que que ofrece esa entidad. Y básicamente me muestra sus estados financieros y su balance general, ¿cierto? Su balance general, su estado de flujo de efectivo. Y de acá yo puedo empezar a tomar información para hacer los supuestos del ejercicio, ¿cierto? Acá me está hablando me está hablando que esta empresa tiene activos corrientes, tiene total activos corrientes a diciembre de 3 billones de pesos. Cifras expresadas en millones de pesos, esto no son millones, sino que son billones de pesos, ¿cierto? ¿Qué hago yo con esa información que yo descargo de esa entidad? Eh, discúlpame, la persona que ahorita me estaba preguntando que no estaba entendiendo, ya esta es la parte que te compete, ¿cierto? No te, no sé, estás silenciada. Si me podrías retroalimentar, te agradecería mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros debemos hacer, primero, vamos a hacer un análisis de los estados financieros de una entidad basándonos en esta plantilla, que es la más sencilla, ¿cierto? Ustedes acá pueden poner 20.000 millones, ¿cierto? Y ese dinero ya se va a anualizar. Yo voy a hacer estos valores que ustedes van a ingresar acá. Ustedes los pueden tomar bajo unos supuestos que ustedes hacen, teniendo en cuenta de los promedios, de los ingresos que tienen este tipo de empresas o de
unos supuestos de algunos estudios que ustedes tienen, ¿cierto? O básicamente ustedes lo ponen y dicen, yo he visto que por lo general las EPS tienen unos ingresos mensuales de estos conceptos mensualmente, ¿cierto? En promedio, estamos trabajando en promedio. Los anualizamos y ya vamos a tener este valor anualizado. Lo mismo va a suceder con estos egresos fijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque toda EPS para poder operar, ella va a tener unos ingresos fijos y unos ingresos variables, ¿cierto? Eso me va a poder a mí determinar un punto de equilibrio, ¿cierto? Ese punto de equilibrio yo cómo lo determino. Yo lo determino de acá. Yo determino cuáles son esos costos fijos que yo voy a tener para poder operar mensualmente, que es el valor que yo tengo acá arriba de total de costos fijos, y puedo determinar cuál es el precio unitario por ese valor y cuál es el costo unitario, ¿cierto? Una vez realizado este escenario, que es el escenario óptimo, yo puedo hacer el siguiente supuesto. Yo puedo decir, resulta que el total de los ingresos, yo voy a hacer el supuesto de aumentarlos en un 20%, ¿cierto? ¿Qué significa eso, muchachos? Significa que en el optimista, en estos valores que yo voy a meter acá, yo voy a decir, yo voy a crecer en un 20%, ¿cierto? Significa que los valores del moderado yo los voy a aumentar uno por el uno más el 20%. Juan Carlos, tú me puedes interrumpir cuando quieras. ¿Aló? Juan Carlos, si quieres, abre el micrófono. Juan Carlos, espérame, lo busco. Juan Carlos, levantaste la mano, ¿cierto? Juan Carlos, bueno, voy a seguir. ¿Qué significa esto? Significa que este va a ser el ingreso promedio mensual y eso yo lo multiplico por 12, ¿cierto? Ese valor lo multiplico por 12 para dejarlo anualizado. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo este valor, 24, acá en el optimista, yo tengo acá una variable que va a ser un aumento del 20%, un aumento del 20%. Ojo, miren lo que voy a hacer, muchachos. Voy a afectar la variable de consultas externas en un más 20%. Entonces voy al escenario moderado, lo aumento acá, lo multiplico por uno más el valor del 20% que estoy teniendo acá, ¿cierto? Y esto lo puedo dejar fijo. Disculpe, profe, Lo- Sí, señor. Sí, ahora sí le escucho, Juan Carlos. Juan Andrés. Ah, bueno, Eh, Juan Andrés. bueno, la cuestión es que ya que tú tocas el tema de la 9PS, pues esa fue la entidad que yo seleccioné. Pues yo soy Ok, consciente, pues, justamente como usted venía comentando, pues no, en estos momentos no hay cifras oficiales a comparación de otras entidades, pero entonces, pues, dado la actividad, pues yo basé mis números en valores simulados, está pues base perfecto. a años anteriores, no sé si hay problema en eso. No hay problema en eso y está perfecto. Lo que Y queremos hacer con el ejercicio es que ustedes, ante la ausencia de la información, ustedes hagan esos valores simulados. ¿Y cuál es el principal objetivo de esto? Que ustedes hagan un análisis crítico como cómo en los diferentes escenarios se ve afectada la empresa y los resultados de la empresa. sí, profe. Y hay otra cuestión que yo le quería comentar, pues que yo había comentado en el foro ya hace varios días. Sí, Lo que señor. pasa es que, pues por problemas de mi computador, la verdad, el archivo que ustedes me dieron, pues que se dio como ejemplo para poder editar y hacer la respuesta de la actividad, pues a mí no me sirvió. Yo empecé mediante hojas de cálculo de Google Sheets, yo la empecé ahí desde cero. Entonces ahí yo he hecho los puntos, igualmente pues soy consciente que cada punto es basado en el punto anterior y es algo de lógica. Entonces, pues no sé si hay problema en eso. Yo la empecé No desde hay cero. problema.
Ah, listo. Eso no tiene ningún problema. Lo que sí queremos, Juan Andrés, es que con los valores que tú estás calculando, tú sepas interpretar esos valores, ¿cierto? Y Ok, sepas qué es lo que está sucediendo con la situación financiera de la empresa. ok, perfecto. Entonces, por ahora voy a continuar y yo los invito a que me interrumpan porque pues yo no logro ver si alguien está levantando la mano. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ahora bien, muchachos, ¿qué sucede en un escenario? Ya tenemos un escenario moderado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en un escenario optimista respecto a los gastos de personal? Si yo soy muy optimista cuando tengo mi empresa y yo quiero hacer que mi empresa gane plata, que es lo que estamos haciendo acá con esa simulación financiera, pues yo tengo que reducir esos egresos, tengo que tener menos gastos, tengo que hacer una optimización en gastos. Entonces yo puedo decir en un escenario optimista que esos egresos van a disminuir en un 5%. ¿Cómo hago eso? Lo voy a mostrar la fórmula acá en el escenario moderado y después lo hago desde el optimista para que quede enlazado. ¿Yo cómo hago esa reducción? Pues bueno, básicamente multiplico este valor, le digo ese valor por uno. Recordemos que ya no es más, sino menos. Y ustedes me dirán, profesor, ¿por qué le está poniendo el uno? Por una fórmula, que es el aumento, ¿cierto? Es el aumento de algo, por eso yo le pongo el C1, por eso yo le ponía acá el 1 más el 20%. ¿Por qué? Porque es el 20% de lo que va a aumentar y ese uno es el 100%. Entonces, explicado de otra manera, muchachos, esa fórmula, ¿qué es? Se los voy a presentar acá para que lo vean bueno, acá en un Excel. Voy a abrir acá una nueva hoja de cálculo y yo voy a decir acá, si yo tengo 100 pesos y yo tengo acá 50, ¿cierto? Yo digo y yo tengo acá 150, yo digo, cuánto varió, ¿cierto? Entonces digo, valor final menos valor inicial, ¿cierto? Y aumentó en 50, ¿cierto? Pero porcentualmente, ¿eso cuánto es? ¿Cierto? Porcentualmente es esto dividido en el valor inicial, ¿cierto? Eso significa que yo tuve un incremento del 50%, ¿cierto? Una fórmula matemática es valor final es igual a valor final es igual a valor inicial, a valor final, perdón, menos valor inicial dividido, acá voy a poner el dividido, qué pena que lo ponga así, dividido en valor inicial, ¿cierto? Si se dan cuenta de esto, ¿esto a qué es igual? ¿Cierto? Yo factorizo esto es igual a valor final sobre valor final menos, ¿correcto? Acá le doy acá. Esto, a ver cómo hago para quitar esto acá. Voy a poner acá esto menos, menos valor inicial dividido en valor final. Si yo factorizo ese valor, este valor es 1, ¿cierto? Entonces así yo llego a ese valor. Pero ahora bien, yo ya llegué a este resultado, ¿cierto? Entonces este resultado para llegar a este 150 es igual a decir el valor final por 1 más el 50%, ¿cierto? Y ahí llego al mismo valor final, ¿cierto? Básicamente, muchachos, esto es un despeje de esta fórmula. Entonces, como acá lo que vamos a hacer en un escenario optimista, optimista va a ser una reducción del 5% de mis gastos fijos, pero puede ser más, puede ser el 10, puede ser el 15, puede ser el 30, puede ser el 50 si quieren. Yo voy a decir esto por el 5%
por el 5% va a ser este valor, ¿cierto? Y esto menos ese 5% me va a dar este valor, ¿cierto? Ahí, hasta ahí vamos. Eso es igual a decir lo siguiente, muchachos. Más este valor por 1 menos el 5%, ¿cierto? ¿Sí ven? El orden de los factores no altera el producto. Entonces, vamos a hacer una optimización en los gastos. ¿Qué debemos hacer? Una reducción de este valor de los gastos en el escenario base, que es el escenario moderado. Este valor lo multiplicamos por 1 y le restamos el 5% del optimista o el 10% que ustedes quieran. ¿Ve? Y lo arrastramos, ¿cierto? Lo arrastramos. Acá lo podemos cambiar y ya él se va cambiando automáticamente todo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar también con los gastos variables? Lo mismo. Y lo mismo va a suceder con el escenario crítico. Recordemos que me encanta lo que dijo Juan. Juan fue el muchacho que habló ahorita. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Me encantó lo que dijiste. En un escenario crítico es lo que estamos viendo con la nueva EPS y me pareció bueno lo que hiciste, porque ahí ya estamos en todo lo malo, ¿cierto? En un escenario crítico mis ingresos si vienen al piso, es decir, mis ingresos van a caer por ahí, no sé, un 30%, mis egresos van a seguir aumentando y todo eso va a afectar mi utilidad, ¿cierto? Cuando yo hago esto, acá voy a tener unas utilidades y voy a estar en pérdidas. Entonces, ya ustedes después, cuando hagan esos análisis y esos cálculos, ustedes van a sacar acá cuánto le da de ingresos en un escenario moderado, cuánto le da de egresos en un escenario moderado, optimista y crítico, cuál es la utilidad de cada uno, cuál es el punto de equilibrio para poder presentar como esa información financiera en donde no vayan a tener pérdida y van a concluir algo, ¿cierto? Entonces ustedes pueden concluir lo siguiente, es un ejemplo nada más. Pueden decir que en el escenario moderado, la entidad va a tener un ingreso de 178.000 millones de pesos, de 178 millones de pesos, y va a tener unos gastos, unos egresos de 168%, que le va a permitir tener una utilidad de 13 millones de pesos, ¿cierto? Bajo un equilibrio de tanto, ¿cierto? Bajo un precio de equilibrio de tanto, bajo un punto de equilibrio de tanto en la prestación del servicio. ¿Qué sucede ahí? Ustedes van a decir, ahí se ven las condiciones de estabilidad de la empresa, ¿cierto? En condiciones normales, ¿cierto? Pero si la empresa llega a presentar un crecimiento significativo en tanto en la prestación de sus servicios versus una optimización de sus egresos, de sus gastos, de la administración de personal y propiedad, planta y todos los gastos asociados, la empresa puede obtener esto y va a tener un punto de equilibrio de tanto. ¿Por qué? Porque va a optimizar la operación, ¿cierto? Mientras que en un estado crítico, mientras que en un escenario crítico, la empresa en definitiva se va a quebrar. ¿Por qué? Porque va a dar una pérdida sustancialmente significativa y no le va a permitir a la entidad operar, no le va a pedir, no le va a permitir a la empresa, a la entidad prestadora de salud, poder generar los ingresos suficientes para poder atender esas obligaciones pasivas que tiene la empresa. Y esto ustedes toman la información de lo que actualmente puedan encontrar en informes, en reportes, o como hizo Juan, él tomó el contexto de una empresa y dijo, listo, ahora yo voy a hacer los siguientes supuestos de esa empresa para ver cómo se comporta en su utilidad. Y eso es lo que debemos concluir acá. Entonces, presentamos el informe para que ustedes se den cuenta que hay información disponible en la Superintendencia Financiera, en la Superintendencia de Salud, para poder ustedes tener como una base de cuánta plata podría meter en cada uno de los rubros. Profe, qué pena. ¿Me Sí, señor. escuchas? Sí, señor. Tengo una duda. ¿El punto de Sí, señor. equilibrio, eso equivale a eso en pesos o es un en por ciento? Porque pues tengo la duda en la parte de la sostenibilidad. Veo que está muy alta
pero no entiendo el por qué si es un poco más baja que el punto de equilibrio del moderado. Ok, En la entonces. página anterior estaba mirando. En la Ah, sí, sí, anterior. señor. Sí, lo que pasa es que acá como he venido moviendo todo, Ah, no ok. está dando, pero entonces me vengo al moderado. Entonces, tú en el moderado, tú vas a hacer acá una prestación de los servicios, ¿cierto? Entonces, mira, yo voy a tener un costo unitario. Esto todo está formulado para que ustedes lo puedan sacar, muchachos. Entonces, yo voy a tener acá un costo, yo defino acá un costo unitario. Yo esto lo puedo mover, yo esto lo puedo poner a 25.000. ¿Sí ve? Lo puedo llevar a 35.000, por ejemplo. Y él me va a decir, servicios prestados. Si presto cero servicios, pues voy a tener este ingreso, pero mis egresos totales van a ser fijos, ¿cierto? Yo siempre voy a tener unos costos fijos asociados, pero yo esos costos fijos asociados yo los puedo manipular. Yo puedo decir que van a tener un costo de 159 millones de pesos y el costo variable que viene acá arriba, estos costos variables de acá de esta parte, van a tener un costo, un valor unitario de 20.000, ¿cierto? Y yo empiezo a jugar con eso. Entonces, en los servicios prestados haga de cuenta que esos servicios prestados son el número de afiliados, ¿cierto? A medida que yo voy aumentando estos números de afiliados, yo voy a presentar unos mayores ingresos, ¿cierto? Ah, acá los dejé fijo. Espere, los voy a aumentar en 1.000, ¿cierto? Acá 6.000, 7.000, 8.000, ¿cierto? Ya ahí yo puedo evidenciar cuándo, a medida que yo voy aumentando estos valores de acá, cómo me van a cambiar acá, ¿cierto? Es decir, resulta que ahora yo lo voy a hacer con 8.000, con los 8.000, ¿cierto? Entonces ustedes dicen, voy a dejarlo con 2.800. Acá yo empiezo a meterle, lo puedo dejar formulado con esto, o puedo meter acá los 2.800 millones para poder hacer los 2.800 millones para empezar a hacer el análisis. Obviamente, recuerda que todo eso se va a empezar a mover, ¿cierto? ¿Cuánto de estos 8.000 servicios prestados yo voy a tener acá en urgencias, en procedimientos, en laboratorios y terapias, para poder simular ese punto de equilibrio? ¿Sí ve? Y acá este punto de equilibrio, básicamente, ¿qué va a hacer? Va a ser un punto de equilibrio, es aquel valor en donde ni gano ni pierdo, ¿cierto? Digamos que sería el valor de cero. Si ustedes determinan que esa utilidad va a ser cero anual, pues ya ustedes se van con ese valor como punto de equilibrio cero, ¿cierto? Pero ese no es el ideal. Y el ideal es poder generar un poquito más de ingreso del cero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con eso yo puedo generar ingreso y voy a dejar como una plática ahí disponible para una reserva, ¿cierto? Lo óptimo en la generación, cuando yo presto un servicio, ofrezco algo, es que yo pueda ganar plata, ¿cierto? Eso es el ideal. Si no logro hacer plata, pues el negocio no es viable. El negocio en marcha que tengo es un negocio que va a tender a dejar de existir, porque va a ser un negocio que no va a ser viable. Profesor, la pregunta mía era, ¿ese punto de equilibrio se interpreta como en pesos o es porcentaje? Acá entonces, Mm, sí, en el en punto este de equilibrio que resumen, en estamos la viendo, ahí como conclusión de no, puntos de en el que servicio. estás, no, profe, en la pestaña anterior, la que tenías ahorita, para Ah, ok. entenderte. Sí, Mira que eso, ahí también una casilla en la 28 dice punto de equilibrio, ¿sí? En la celda 28 dice ujú, punto de equilibrio sí. y aparece 484 y 5.800. ¿Eso es hablando en pesos? Ah, listo. Este punto de equilibrio, eso es un indicador. ¿Ves? El indicador de punto de equilibrio. ¿Ves? Si te das cuenta cómo yo lo calculo acá, yo el punto de equilibrio lo estoy calculando bajo el costo fijo dividido en la diferencia del precio unitario por servicio menos la diferencia del valor del costo variable unitario menos el precio promedio unitario, ¿cierto? Ok, El punto de equilibrio
acuérdate que cuando hicimos la fórmula, eso lo vimos hace un par de sesiones. Espérate a ver si yo Sí. lo tengo por acá el archivo. Cuando ustedes vieron este tipo de cosas. ¿Sí se acuerdan todos esos indicadores? Hay un indicador que era el punto de equilibrio y ese por eso quedó ahí formulado, ¿cierto? Ese indicador, Ok. si está por encima de cero, es bien. ¿Sí ves? Es bueno. Si está por debajo de cero, pues es malo. Y ya Ok. ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Ah, listo, profe. Gracias. Esa era la duda que tenía sobre el punto de equilibrio. Bueno, listo. ¿Con quién hablé? ¿Con quién Con hablé? Jonathan, con Jonathan Bueno, Torres. Jonathan, un placer, Jonathan. Bueno, Gracias, muchachos, profe. esto era lo que teníamos para presentarles. También los queremos invitar a que nos escriban. Sabemos que a veces es complicado contestarles los foros, pero que cualquier duda, inquietud, duda que tengan al respecto, nos pueden escribir a nuestros correos electrónicos, que pues nosotros atendemos también por ahí. También tenemos el Teams. El Teams nos ayuda muchísimo. Y si ustedes nos dicen, mira, profe, quiero sentarme contigo y hacer esto de una. Nosotros estamos dispuestos para ayudar a los muchachos. Bueno, finalizando la sesión, voy a detener la grabación y